No te recetes. Claro. Ah, yo tengo 25. Eso de ser. Paco me decía hoy que no sé si había visto una historia o vio una amiga que había visto una prima o un compañero de colegio que estaba con el hijo. Digo, ¡sácalo! A él le dije así, tipo, vos tenés casi 30 años, no es embarazo. Silencio. Cálmate. Un embarazo. Sí, sí, un embarazo pachado. Aparte, él re sorprendido. Sí, es como, creo que esta nueva generación, no sé. ¿Vas a pensar entonces el manejo? ¿Qué? ¿Vas a pensarlo? Ya estamos en buena edad para eso. Igual para, cálmense, yo también A mí. Vos pensás que en algún momento vas a tener que manejar con lluvia. Imagínate aprender con lluvia, después ya cuando manejes sin lluvia vas a estar re tranquilo porque ya manejaste en el peor en el escenario. Voy a ver qué onda. Yo como que iba a como una clínica y como para ver tipo las opciones que tengo. ¿Puedes aguantar? Sí, como que te va a ir como re bien. Sacaba turno a las 10 de la noche. Dale, Nico, dale. Bien. No, pará, porque a mí me vino hace 3 semanas. ¿Cómo tengo que hacer la cuenta? Me levanté y dije, pará, ¿qué? Tengo foto de Falca. Claro, aparte yo soy como decía, no, yo decía, ¿cómo cuento las semanas? Porque en el medio me vino, ¿no? Claro, mi nombre es Paola Argento. No, está re raro. Es raro, boludo. Estás medio soñando que bueno, Te pienso decía, que boludo, ahí le en ese contó. Distinto. Pero viste, yo dije, alto pelo lazo. Y le contó, boludo, Falca. Se acabó de risa. Dice, sí, me dijeron que tenías un re pelo lazo. Decía, hace 2 años trabajaba con ese. Recién ahora se No era esta vida. no era adolescente, joder. Y me dice, y creo que conoces a alguien más. Es como un triángulo de alguien activa que te conoce, no sé qué, y tú ya tengo que acordarme. Porque es como que con Falca entraron un par. A mí hay alguno que... A otros más la salud. Claro. Quiero estar embarazada y dando clases. Sí, Mariel, boludo. Mi vieja lo hizo con los 2 embarazos, con el hermano y con el mío. Creo que trabajó hasta tirar una ahí, semana. La estaban echando más o menos del colegio para el No, andate. Era re estándar. Mi vieja lo hizo. No tengo idea. No me acuerdo ni un Soy hija pedo. única, pero mi vieja hacía guardia. Apenas me acuerdo el apellido, boludo. Perdón. No te acordás de la única mina Si que le vas a había. tener un paro, no pasa nada. Más que pedir que me levante la pata porque estoy haciendo mal. Intentando muebles, porque traer una biblioteca y cualquier otro, me parece que no me claro, en ese momento como que creo que era la época donde estaban echando a todos del laburo, ahí como por 2000, 2, 3, y era como que habían terminado por todo eso, porque tenía un laburo muy tranca, ganaba bien, pero no terminaba de cerrar. Claro, creo que al día siguiente de que nací, se No había mucho hacer pero cuerpo. me voy a quedar acá para ayudarte a mi hija, y vas. Andate. Sí. No, porque A te nadie le va a ocurrir. Yo fui un patán. vas. Después lo Aparte mi hija, claro, Cuando era joven sí hacía me tuvo a mí en el hospital donde labura, o sea, estaba todo, Estaba re tranca. el tema está Sí, no puede Claro, el tema ¿viste cuando tenés porque cesárea te pasa en velocidad, un par de días y el todo el cuerpo te mundo hace se notar. fue y le decía, no, ¿cómo No, y te aparte yo? empezó a poner No, hambre, no te boludo. llamo. Por eso no voy a ¿Sabe qué? No pasa nada, tranqui. Hace lo que se te cante. Y abajo sí. O pego piñas, ¿viste? O pego manotazo. No quería saber nada, no quería que la vayan a visitar, no quería tener nada que ver. Ay, es que sí. Porque claro, ella lo que se quejaba era que no podía, o sea, pasaban todo el hospital le estaba saludando. Y ya te molesta, ya un momento de que es como, bueno, ya está. Claro, estaba. Le ganaron La la familia de cita Loni, los la dos. familia de Loni, Y papá, para mí un paso se confió y mucho. aparte todo el hospital. Sí, ¿no? Vino medio como un partido más. No, ¿cómo te dice? Sí. Aparte te decía, no puedo estar tranquila. Era lo más incómodo del mundo. Sí, aparte mi viejo en un momento estaba sacando de que yo no dormía. Mi viejo aparte era el momento donde estaban echando todo el laburo, tipo 2, 3. Más zurdo que Altamira, boludo. Sí, boludo, yo quería pegar derecha. Dale, Mara.
tira de derecha era gol. Cuando le quiten el peso voy a poner 0 de pie derecho. Más zurda que Altamira. Zurdo que del Cañe. No sé si sigue vivo boludo, también. No, creo que no. Porque ya no se postuló más. Igual esos son como faraones, boludo, bien pareciendo. Claro, aparece ahora de repente, ¿no? Puede aparecer en una lista. Sí. De repente. Hace 3 días no puedo. Enviaron a casa de Nada. Una madre esa, boludo. Qué desgracia. Era. Ah, no. Mirá si me Mira, lesiono. en la cara al nene. Al nene. No, vale, te perdiste el martes, Sofian. Sí, le pegaron un pelotazo. Si quería Justo boxear. lo vi. No, pero después se quería boxear con uno del Sí, porque le iba fuerte. Qué malo, boludo, andar por ahí fuerte. Puta. ¿Iba fuerte? El chabón sí, pero para mí de tojo, no de malo. Claro, y aparte ya está con miedo de la... No, aparte juega re tranqui. Eso. Porque encima después, después afuera, anda al lado del auto. También le pegaron, vi justo que le pegaron un pelotazo en los huevos. Le pasaron todas, boludo. Pasaron todas, sí. Pero una banda de gente, boludo. Sí, viene ahí, Marce. Sí, nos mandaron a un bar ya. Encima viste que ahora que Pinola no está con Michelle y eso, está ahí esperando con él. Uno es igual, boludo. Pelado y barbita así. Anda, aparte esa barba, viste, marcada, es re Pinola. Y reapareció en la isla de Como, pero Está entre Pinola y tiene expresión. Quintana, el de Central. ¿No estuvo en Huracán? Yo no lo vi en varios. Pelado ese. No es un pelado, boludo. Arco. Una cosita. Había ruido. Claro, digo, sí, si escuchaban a alguien, me escuchaban a mí. Porque esto no existe. Claro, no, literal. Demasiado callado. Sí. Va, que los pájaros cantan, los pájaros. Es las 9 de la noche y cantan. Sábanas locas. Sí. Se juega con uno. Claro. Anda que lo que está pensando. ¡Puerto! ¡Buena, burro! Yo no le estoy pasando bien. Bueno. Quiero volver. ¡Puerto! Con los mulos le Sí, el sonido de mañana te vas a levantar a las 4 de la tarde. Tu espalda, Mara. Para tu espalda. Rendí biometría, que estoy con la ciencia de... Bueno, quiero que mañana yo hacía lo traje para Pero lo preguntaste. ¿Qué hacer el charo hoy? Pero no sabía que iba a llover, boludo. No, sabía, Mañana. no traje campera, no traje paraguas. Mañana, pasado, Ya traje un buzo, listo. lunes hasta creo del martes también. Vamos, toda la mierda. Ah, igual te la tengo. Estudio el estudio. Todo platense. Toda responsabilidad de Santi. Estoy preocupado dónde mierda voy a parar. Es un pijazo, boludo. Porque me da cosa el trap también. Porque una vez que había un evento acá, me metí, viste. Y después era un quilombo salir, boludo, porque era como que había un espacio para un solo auto que iba. Tuve que hacer marcha atrás, una verga, boludo.
¿Y si te dejas medio lo de Charo? Sí, estaba pensando eso, boludo, más Para para ese ese lado. lado. Total, Charo viene, ¿no? Sí. De última, voy para allá y voy a poner el garaje de Charo. Da igual, depende de los autos que tienen terminados, porque ayer cuando me fui a llevarle la cámara a Nina, hice estacionar en el coso, pero estaban muy pegados y no entraba. Está bien, el huracán. Coletazo, coletazo. Sí me di cuenta que lo había mandado, Coletazo. pero no sé, no me lo corrigieron. Claro, boludo. Debo ser el único que le entra tierra en los ojos y pide espalda. Espero de haberlo filmado bien porque teníamos un... Para 4 horas no dura. Sí, estaba con un zoom, boludo. Perdón, Mati, si no salió por gol. Sí, no sé si es relleno, pero es como, sos la materia fácil del cuatrimestre. Pues la gente tengo siempre esa jodida y la otra un poco más tarde. Che, boludo, ¿qué onda? Este viento re lluvia. A las 4 de la tarde, a las 4 de la mañana dice que llueve. Sí. Mañana pasado hasta el martes. Yo si mañana no había recital y no llovía. Bueno, si no llovía venía en bicicleta. Porque es imposible, va a ser imposible hacer una mañana. Sí. No, igual nos fijamos, nos olvidaron todas las quejas, tipo al principio fue... ¡Fuera, Toro! Nosotros bueno, tenía razón. El tema es que está la noche sentada, o sea, es como una excusa para la próxima. Sí, el tema es que justo para promocionar es muy estricto, tenés que tener más de 7 en los dos parciales y promedio 8. Che, el entrenamiento de martes y jueves. Sí. ¿Y el jueves cuánto fue? Jueves fueron la misma cantidad, no, uno menos. ¿En el mismo lugar? Sí, el tema es que nos benefició que no hubo torneo casi jueves. Tuvimos horario a las 9, porque los jueves es a las 10 y nada, nadie quiere venir ese horario porque todos se van a temprano para la U. Imagínate que terminamos 11:30. Hasta que te bañas, te vas a tu casa, 1 de la mañana, y hoy más si que tenés que comer algo. Y fue a las 9 y de repente se notaron todos. Porque siempre cuando es a las 10, vienen 6, 7. Es que es un horario complicado, es raro el horario. Para mí Yo hubiese prefiero- sido 8 o 9 como mucho. Sí. Familia es las 8. Sí, es un golazo. Para mí es tipo 8. Si tenés más cupo, bueno, arrancate, abrite una a las 9. A las 9, bueno, pero onda, de última comer antes. Exactamente. Pero el de las 10 te mata, boludo. No, te liquida y la gente que viene de manija mal, porque le gusta. Porque le gusta, porque tengo 3 pibes que se levantan a las 6 de la mañana. ¡Cambio, pela! ¡Pela! ¡Cambio! Se levantan a las 6 de la mañana y yo creo que le beneficia que dicen, bueno, el sábado ya no laburo.
pescando para un ratito una camperita. El otro día, boludo, domingo a las 4 regalaste un gol. Y acá los aseo, boludo, cortada, pase, corte, pase, pasa. No puedo creer, boludo. Me hace acordar cuando jugaba el 5 con el azul. Y el Lebra los viernes toca ahora. Uno puede hacer el cual. Porque estaba, pero... comparar punto de Bullicín. No, por ahí se tiene una pavada. Sobrado, no festeja gol. Y tiene mucho, cuando sos bueno, eso sí. Un árabe. Mira cómo se va. Mira. Tiene plano. Tocan la bocha, todo lo viernes. Pone la gorra. Ya sé que está acá. Y aparte le dije a la chava, Y no sería 7 ayer. la buena noticia, está todo cargado. La mala. Para ahí una frase. Igual no, había muchos que se estaban quejando del partido. El partido en sí. ¿Qué quiere? ¿De qué? ¿Cómo es eso? ¿Del cómo es? No estuvieron mal, ¿no? Para el oro. Abrí, Cristiano. Como el otro día. Vamos 8 horas de guardia, no se pasen de listo. No se escuche nada. Lo quise abrir y no podía, no me dejaba y después ni lo vi. ¿En serio? Anda, sí. Che, dale cuadrito este, no sé si lo veo. Está ahí. En el bolso. A ver. Sevilla hacia atrás, ¿Cómo arrancaba de desarrollarte el oro? Si lo arrancabas mal, Porque los del año pasado. Sí, vamos mejorando, me parece perfecto. Dale, chao. Igualmente. Por tocar. Ay, yo me fui. Vos te agachaste así, Yo dejé pagar. A la le hizo lento a propósito. Sí. Quedó pagando. Fue por una buena causa dejarlo pagar. Está bueno los cuadritos. Sí, están todos Aparte de lindos. tener la foto de Felipe, todo está bueno. Eso es un golazo. No me acuerdo cuándo fue que le di un álbum. Estaba re bien hecho también, estaba bueno. Tranquilo, Suma un montón eso. dejámosla. Sí. ¿Tú tenés tu cuadrito? Yo tengo Fidu de los chicos, me tengo que hacer un cuadrito con los chicos. De escuelita.
Es buena esa. Sí, Te sacas una grupal de los que van siempre a entrenar. yo le hice figurita a todos y no sé si a la de adulto, pero bueno, vamos a ver cómo la dibujamos el motivo. Pelota. No, pasó. Pensía casi de pie a mi auto. Ahí nomás, me meto en la jungla. Justo atrás de mi auto. Acuérdense, justo está atrás de mi auto, boludo. Yo no sé si habrá sido solo. Ya lo cargué, boludo, estaba en mi video. Che, ¿viste? Que no está haciendo el... Ahora, a ver si batazo de este. A ver si hace el jugueteo del... Creo que está haciendo un sostenido. Capaz que cambió el silbato. Bien. Felicitar, ¿no? ¡Es zurdo! Llega ese festejo del... Igual me conocía. El festejo del bate, boludo. De una lesión, boludo, no festejo. Uy, murió la bandera, ¿eh? Y creo que va a envolver a alguien, ¿no? Entiendo que ¿Se suelta eso? ¿Sabe qué? ahora me preguntas qué preferís. Está perdiendo un hilo, me parece que algunos tienen que ir a... Igual ya termina. No, el que... ¿Cómo te fue? Dice así porque ya Che, no
Fíjate si puedes jugar los lunes vos. Capaz que los lunes ahí rendí. Es malo, es malo, es malo. Es maldad, boludo. Quiero que mañana juegue bien, por favor. Che, boludo, toda la bandera ya se rompió por el viento. Ya pidió las nuevas. ¿En el mismo lugar? No, no van a ser en el mismo lugar, pero más chicos. Anda más cantidad y más chicos. Yo prefiero que sean grandes, pero bueno. Y pero aunque sea para poner. No sé cuántas se quedaron. Sí, la tercera que saca. Ponele que sean. Si quieres poner como... Sí, por ejemplo, que sea como llegan, tienen ahí, tienen cada arco y después allá. Atrás del arco tiene que haber alguna, boludo, anda bien atrás. Es bueno. Cosa que salgan en todos los goles, que salga la bandera atrás, boludo. Pero pará, ¿dónde va? Yo no sé, boludo, pesa León. 480 gramos. Por la veterinaria. Sí, eso voy a hacerlo de la pulga, lo voy a hacer el miércoles. Yo lo gasto claro porque como dice que Rafa, no sé, el quiere verlo, no sé qué. Para que no venga a la casa así y hago eso, aprovecho. Claro. Se rompió la bandera. La ropa. No, esto estaba, lo acabo de colgar. ¡Lo corré, Se ríe. 460 pesa León y 280 segundos. Se quedó igual. Sí, pero igual la onda, sí, ponerle, lo voy pesando. La otra vez habían aumentado como, no sé, poner que había aumentado 40 y 40 habían aumentado, en esta aumentó 40 segundos y León 100 y algo. Y eso que comen a la par, onda, sí, siempre que pide mamadera uno, me llevaron la cama. En una yo estaba así, viste, de espalda, se me puso así. León se me puso así y dije, mira qué tierno, siento calor. No. Ya me había meado ahí, boludo. Sentí calor acá, me levanté, chorrito. Che, apuralo, boludo. Vamos, Juan. Dijo, viste, onda, yo le pregunté. Ay, ¿cómo están de culas? ¿Un poco mejor? Sí, ahora volvieron un poco porque no hice lo que tenía que hacer. El gas ese. Tienen un par. ¿Como antes o volvió? No, tanto como antes no. Yo le pregunté, viste, onda, mira, ahora, viste, hoy no sé si viste la historia. Como que segundo, como que se está emparejando la cara. Dale, ahí está, póngate. ¿Dónde va?
que hay a veces cuando el empujón te sirve para recuperar. Sí. Como por ejemplo hay algunos que capaz que es una falta en ataque, lo empuja y te da envión para llegar a la pelota. ¿No? Sí, Mirá cómo tiene la cara, ¿verdad? Está como el ojo más abierto. Ah, Es como que se abrió un poco más el ojo y se le emparejó ahí. sí, es verdad. Yo para mí cuando empiece a la mamilla, eso que Samiva se va a recuperar también el ataque. Yo le pregunté, ¿por qué hay tanta diferencia? Y puede ser varios factores, onda, uno puede ser chiquitito, onda, temperatura chiquitita, y otra, bueno, se ve que es débil, ¿viste? Capaz que después cuando onda, va a ser un gato capaz de tener más atención que los demás, ¿viste? Onda, como que creo que da gracia de que esté vivo. Claro, sí, con todo lo que pasaron. Onda, como que uno es el gato tóxico, el gato normal, que es normal, y el otro es como bueno. Pero se lo ve bien igual. Sí, re bien. Por eso más que y sería así, me gusta que eso. Lo más lindo. Ya muerde el otro. Ah, lo muerde todo. Muerde cable, muerde fierro, todo. La jaula prendida. ¿Por qué? Cuando llega eso. Aparte es bruto, ¿viste? Onda, es el doble del físico, ¿viste? Y el otro también quiere jugar y todo así, vuela a la mierda, segundo, así. Y hay a veces que pega un grito y ahí es porque le dolió, ¿viste? Entonces ahí ya lo separo, ¿viste? Y viene León viene así de costado. Entonces con un 2 versus 1 nos hacemos en la cama, estamos así. Entonces capaz que en una segundo le pega en el culo al otro y viene corriendo para mi lado, entonces yo lo tengo que proteger porque el otro viene a... Nada, es un show. El matón, boludo. Sí, sí. Aparte es un porro segundo. Bien, Toro, bien. Bien, Toro. Onda, cuando yo lo estoy así agarrando al otro, ¿viste? Haciendo jugueteando al otro, el otro aprovecha para morderle la cola o algo así, ¿viste? Onda, para mí León pensaba, ¿qué onda? Bueno, me tiene para que me muerda. Y abajo llaman para todos lados, ¿no? Sí, cuando estaba abajo sí, incluso papá está haciendo el mosquitero que teníamos antes, Sí, boludo, con la puerta. que bueno, que después se lo rompió Sasha, boludo, que querían, no sé si forzaba y entraba. Sí. Bueno, lo vamos a poner de nuevo, lo está haciendo de nuevo, porque quieren salir y pasan por abajo por todo. Me entra como si fueras una red. Hoy ese le puso con la negra. Anda, se la acercó medio que iba, pero no se iba la negra. Como que, Entonces sí, se empieza a sí, acostumbrar. la veterinaria me dijo. La veterinaria me dijo que lo vaya acercando. Ahora cuando tengan el mosquitero, que capaz que se olfateen a través del coso. Sí, que se acostumbre el olor. Yo entrené esto. Por ahí, también. Es un video de frenillo, ¿no? Ahí está ahí nomás, la negra no se va. No es como la mira la negra y no le hizo nada. Después vamos a hacer un cachito mal y hizo. Porque siento que no entiende qué está pasando la negra. Anda. Tiene una cosa naranja chiquitita. Muerde el cordón. No, es muy tierno, boludo. Es muy tierno. Es muy tierno, se pone la diferente, boludo. Bien, Nico. Es muy tierno. Aparte encima la negra ya medio dejó de comer, ¿viste? Ahora está volviendo a comer de nuevo. Le pregunté a la veterinaria y dice que es estrés.
Se estresó la gata de ver a alguien desconocido ahí. No esa cosa Son Eliades. Son los construidos. Son los Qué pibes. feo. No hay nada para comer porque mañana no abren y dice que no, ya está, no hacen más nada. No hay nada. Cuando de Charo no hay nada. Y después está la Pili. ¿Qué comen en lo de Charo? Ahí le grabaron. Son raros para comer. ¿Eh? Son raros para comer. Por ejemplo, llegas. La alegría del tamaño. ¿Qué puede hacer? Charo cocinando. Comer muy raro. Comen poco. Esas familias que capaz que no sé. Comen un patty. Un patty cada uno. Pero sin pan, ¿eh? Un patty y no sé, papa. O remolacha. Ah, O mucha ensalada, ¿viste? claro. Anda, capaz te clavan una ensalada nomás. Muchos a veces eran ensalada. O muchos sándwiches de queso. O omelette Así con nomás. ensalada. Algo así nomás. Como que se cuidan. Yo soy de carne y comí. Sí, boludo. ¿Por qué te pensás, boludo? Que Ragnar, boludo, está haciendo el papá de Charo, boludo. Casi la cuelga del otro lado. Creo. Ah, Sí, querido, ¿estás tranquilo? Sí, vos. perdió confianza. No era como, no se hacía como tan. No estaba como esa visión, pero obviamente se hacía presente. No se hacía, no era. Claro, era un grupo de gente, claro. No era mujer, varón, era. Uy, todos, eran. ¡Para! Arriba, arriba, dale. Mis amigos. Dale, Juancito. Toro. Sí, claro, como que yo, amiga mía, soy de Mañana tienen partidazo, Sí, ¿viste? Yo le elegí. Yo le elegí. ¿Quieren que la esté pasando? ¡Qué bien! 3 contra 12. Sí, Fran, vos tenías
¿Viste que no es área chica que más barato que el otro día fuimos, ¿sabes cuánto nos costó? 10 lucas más. Ahora van a ver. Un amigo mío. Que más mismo con eso, un video cantando la ola. Ahí decirle hablar. ¿Entró algo? Sí, otra vez. Pero ¿no se te fue? Sí, ahora sí. Dale, negro. No, Martín. No, Después sí que te doy lágrimas. y aparte lee mal. Los mensajes no los lee, dale, Julieta. No puedes parar. ¿Viste el chat del staff? Ese de Twitter. Ah, sí. Bueno. Es un chabón que de River y... Sí. Tiene razón, boludo. Vos fijate que está bueno. Igual... Este no era tan así, ¿no? No, Encima se ve que no... Se ve que no están rajando como lo hacían antes. eso no sé, puede ser, no sé. Capaz que no, ¿no? Si empatamos, no perdemos la última. 3-2 perdimos. Que no era buenísimo. No es ahora. 3-2 perdimos. La primera fecha. Y los otros no jugamos todavía acá. ¿Mira tabla? Sí. Siempre mira tabla. No importa cuándo mire. Al final metemos un sprint. Y el último matamos los dos, pero no hemos ganado. Si damos un cambio. Yo quedé en la niña como primero para 10 fechas. Si te viene, lo puso y te va corriendo. Un día fue el día. ¿Se puede buscar Ponce? Como vergüenza, boludo. Vergüenza robada. Ahora voy a buscar la bocha. Para una vez que la Jota contra otro equipo.
Y el viernes internado, porque tenía internado fecha de... Pero no, sí, ese estudio fue... Ya está acá arriba. Hola, ¿viste? Hola, ¿viste? Hace 10 años. ¿Qué juega? Imagínate tipo, acá era palo, nadie lo pegó. Me mato. ¿Qué es eso? ¿Cuál es? Yo no te conozco. Nunca en la vida tenía. Mira que me pero quizás no tanto por caerse a palo. ¡Dásela! ¿Piensa mucho en estrellita, Fernando? No se ha jugado la pelota. Media cortina quedó el pase. Exigida. ¿Cuándo? Gracias un montón. Después jugamos un par de torneos por el sábado. La persona que trajo que había un chabón Cálculo de... amigos se mataron en la última, a dos de la añadita, después sangrando, uno le arrancó la pelota y no, Alto partido. La diferencia. Tenía una revista azul de... Era de 6 Ese torneo era de 6. Igual había equipo. Había equipo. No golean al arco. ¿Quién? No golean al arco. Adri y Guata y Fabio. No, los dos Guatas solo Fabio. No, los dos. Aparte los dos. están todos de loco. Pero también Quedaron primeros ellos. No, yo me acuerdo de un par de partidos que éramos un instituto de ustedes. El día sacaba y le había colado la pelota. Hasta tiempo. Ni un pedo, no. El otro ya estaba referido. ¿Cómo no me va a preocupar cómo está el nuevo? No, te tenés que agachar. se repite.
Aparte el otro ya estaba frenado. Después cuando decido ya sacar una foto y pegar la foto. Empezamos la mitad argentina. Que venía el pájaro tedesco, venía... Y después estaba con Pablo Ale, que siempre lo echaba todo el partido. Yo me pongo acá y ¡qué burro que sos! Y 4 y 5 francos, hermano. Todavía no puede ni tomar agua, piensa en el bolso. Una vez me decidí con Richard de Racing. No, pero... Hombre, ¿qué hay? Está listo para recibir. Que hacía la cara, no me acuerdo, sería peor. Ahora Gabe quiere hacer... ¿Quieres eso? Hacer con el lado.